No, tú créele a Dios. Tú muévete en fe, tú puedes recibir el don de lenguas. Es más, Dios quiere que tú recibas las lenguas y que tú las actives y que las practiques, que las hables para que estés en comunión con Él, para que estés hablando con Él, pues no le estás hablando a los hombres, dice la palabra claramente, le estás hablando a Dios. Este mensaje es para ti. Dios quiere que tú comiences a hablar en lenguas. Hay algo que Dios quiere hacer contigo, hay algo que Dios quiere mostrarte, hay algo que Dios quiere revelarte. Es tiempo de activar tu don de lenguas. Fue muy claro cuando Jesús nos dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Hace 2000 años se partió la historia de esta humanidad, pero también ocurrió algo muy grandioso. El día de Pentecostés. Vino la promesa, aquella promesa de la cual nuestro Señor Jesucristo nos habló. Aquella promesa que nuestro Padre nos mandó. El Espíritu Santo de Dios. Y dice que todos estaban reunidos en el aposento alto. Y allí de repente bajó una ráfaga de viento e inundó toda esta casa. Y dice que se manifestaron lenguas en forma de fuego y se posaron sobre los apóstoles. Y allí en este lugar, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Nunca había ocurrido un evento de reino en la tierra como ocurrió en ese momento. Fue el comienzo de la manifestación del Espíritu Santo de Dios para toda la humanidad. Fue grandioso y fue poderoso. Nosotros sin el Espíritu Santo de Dios somos una iglesia débil, pero con el Espíritu Santo de Dios estamos empoderados. Eso fue parte de la misión de Dios para con nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. Nos envió el Espíritu Santo de Dios para empoderarnos. Cuando tú tienes la presencia del Espíritu Santo de Dios en ti, cuando tú cuentas con el Espíritu Santo de Dios, tú cuentas con el mismo poder de Dios en ti. Yo no sé si alguien comenzó a entender, si alguien comenzó a tener el deseo de tener ese poder de Dios en ti. Hoy te quiero llevar con una escritura para comenzar a sentar el fundamento de lo que te quiero enseñar hoy. Quiero ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí nos está hablando de los dones que el Espíritu Santo de Dios nos entrega. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Los ministerios de apostolado, del profeta, del maestro, del evangelista, del pastor. 5 ministerios importantes y son otorgados para nosotros por medio del mismo Espíritu Santo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces tenemos operaciones, pero también tenemos ministerios, pero también tenemos dones. Estamos organizados. Dios nos ha organizado de una forma excepcional. Y dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Toda manifestación del Espíritu Santo de Dios, sea a través de los dones, sea a través del ministerio o de operaciones, es para tu provecho.
es para el provecho de la iglesia. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Di conmigo, palabra de sabiduría. Y aquí estoy entrando a leer los dones del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren que esos dones del Espíritu Santo de Dios sean activados realmente? Hay muchos de ustedes que de repente no tienen idea de que estos dones, este regalo especial de Dios es para ti. Hay muchos que no saben cómo recibirlos. Hay muchos que los anhelan, mas no lo tienen. De pronto hay algunos que ya han experimentado los dones del Espíritu Santo de Dios. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, o sea, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Las personas que pueden imponer las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Dones del Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu Santo de Dios, que llegó en ese momento de Pentecostés y llenó a todos y fueron llenos del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo de Dios que hoy puede entregarte los dones de su Espíritu. Pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. My Lord, cada uno de estos dones son para nuestro beneficio y el beneficio de la iglesia, para que muchas personas también crean cuando vean un milagro, cuando vean una señal, cuando vean sanidades, cuando escuchen una profecía, una palabra de conocimiento, de revelación. Las personas dicen, hay un Dios, sí existe, es verdad. Yo estaba en la oscuridad, pero ahora entiendo que hay un Dios. No sé si a ti te pasó. Yo lo conocí y me aferré a Dios y comencé a caminar en ese foundation, ese fundamento, por lo que vi, por lo que escuché. Los poderes, la grandiosa misericordia, favor y gracia de Dios actuando en nuestras vidas. Jesus Christ. Ahora bien, lo que ocurrió allí fue la manifestación del Espíritu y desató poder sobre todos ellos y les entregó dones. De estos dones te vengo a hablar, pero vengo a hablar en particular de el don de lenguas y la interpretación de lenguas. Y quiero llevarte a el libro de Hechos, capítulo 2, 4, 6. Quiero llevarte allí para que podamos reconocer lo que hablaron en el momento que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, allí en este aposento alto. En Hechos 2, 4, 6 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Ya lo vamos a ver por qué. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Punto número 1. El Espíritu Santo de Dios les dio el don para hablar en lenguas que ellos no hablaban, pero que otros sí hablaban, que otros sí conocían. En otras palabras, les dio el don de lenguas que son conocidas. Entonces, habían allí personas de otros países, de otras regiones que hablaban otras lenguas diferentes al griego, al arameo.
y les podían entender porque estaban hablando en las lenguas de esas regiones. Eran lenguas conocidas y se maravillaban, pero este es de aquí. ¿Cómo va a conocer esta lengua? ¿Cómo la habla perfectamente? Y estoy recibiendo un mensaje, estoy escuchando algo que viene verdaderamente de Dios. Fue algo poderoso, pero aparte de esas lenguas conocidas, también el Espíritu Santo de Dios nos entrega unas lenguas desconocidas. Y te quiero llevar a 1 Corintios 14, 18 y 19. ¿Qué quiero decir con desconocidas? Ya lo vas a ver. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Ese es Pablo. Y una vez siento algo aquí poderoso para ti. Pablo nos está enseñando que debemos de hablar en lenguas. Que es necesario comenzar a hablar más y más en lenguas. Yo sé con toda seguridad que hay muchos cristianos que han recibido ya el don de lenguas, mas no lo están ejecutando. De repente lo usas, pero lo usas simplemente en los domingos o en un grupo de oración, pero no lo estás usando como un hábito de vida, como una necesidad. Hay poder en hablar en lenguas. Es necesario que nosotros comencemos a alimentarnos más, a crecer más, a recibir más revelación cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas. Y dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Este es Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hello. Esta es otro tipo de lengua. Lengua desconocida, y también le llama a la Biblia como lenguas extrañas. Y te lo voy a corroborar que es otro tipo de lengua. Isaías 28, 11 dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Extraña lengua. O sea, una lengua ajena a la naturaleza, ajena a una condición regular. O sea, diferente completamente. Nadie la puede entender. Es algo extraño. Es algo como si no fuera de este mundo. Así son las lenguas espirituales, las lenguas desconocidas que habla la palabra de Dios. Estas lenguas espirituales no necesitan traducción. Solamente se pueden interpretar. Hello. Tú puedes decir en cualquier lengua conocida, en francés, en chino, en inglés, en español, zapato, y la puedes traducir a cualquier otra lengua aquí en este mundo. Pero tú no puedes decir en lenguas espirituales una palabra específica porque no tiene traducción. Tienes una interpretación, y esa interpretación solamente viene por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso la palabra dice que cuando hablamos en esa lengua nadie entiende ni sabemos qué estamos hablando. Hello. Estas son las lenguas desconocidas, lenguas extrañas. Dice en el libro de 1 Corintios, en el capítulo 14, dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Hello, aquí una revelación grandiosa. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Yo no sé cuánto tú quieres estar conectado con Dios, pero esto significa algo grandioso. El hablar en lenguas es estar hablando y comunicándose con Dios. Es tú tener un contacto directo con tu Creador. Y de la misma manera tú puedes recibir de parte de Él. Y una forma que lo activas es con
las lenguas espirituales que nos da el Espíritu Santo de Dios, aquellas lenguas que son desconocidas. Entonces no habla con los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende. Hello, aquí te estoy confirmando que estoy hablando de lenguas desconocidas, no de lenguas que en francés o en inglés. Sí, tú puedes tener ese don de repente ser una persona hispana que no tenga ningún conocimiento de francés, que no tenga ningún conocimiento de chino, y de repente comienzas a hablar en lengua china o en lengua francesa o en alemán. Comienzas a hablar, y tú no sabías, no entiendes por qué estás hablando esa lengua. Eso puede ocurrir también, pero también está el don, también está el regalo de lenguas desconocidas. Lenguas que no las entiende nadie. O sea, no se pueden traducir. Nadie puede entender cómo se dice papá, cómo se dice mamá, cómo se dice Dios, cómo se dice el cielo, cómo se dicen ángeles. Son lenguas especiales y solamente se pueden interpretar. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros debemos de pedir que cuando recibimos el don de lenguas, pidamos también el don de interpretación de esas lenguas. Isos, hay alguien que necesita activarse porque Dios tiene tantas cosas para hacer en ti y a través de ti. Y este don tan poderoso, aunque la iglesia dice que prefieran profetizar, pero tú necesitas el don de lenguas como un hábito regular diario de tu vida para estar conectado con Dios de una forma diferente. Si Dios creó el don de lenguas, es porque Dios tiene un propósito a través del don de lenguas contigo para afirmar la relación, para dirigir tus pasos, para mostrarte las cosas que han de venir, para enseñarte, para guiarte. No tenemos que comenzar a probar o cuestionar. No, tú créele a Dios. Tú muévete en fe. Tú puedes recibir el don de lenguas. Es más, Dios quiere que tú recibas las lenguas y que tú las actives y que las practiques, que las hables para que estés en comunión con Él, para que estés hablando con Él. Pues no le estás hablando a los hombres, dice la palabra claramente, le estás hablando a Dios. Gloria a Dios por eso. Y te quiero llevar a un versículo que muchas personas han tergiversado y han usado, han manipulado para decir que las lenguas ya cesaron, que no existen. Escúchame muy bien. Dice en 1 Corintios 14, del 1 al 4. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces muchas personas dicen que como se está edificando a él mismo, que ya en este tiempo ya no existen esas lenguas porque no edifica a la iglesia. Hello. Ese es simplemente un fundamento que ellos están sentando. Pero hoy yo te quiero hablar de lo que dice la Escritura con respecto a la interpretación de lenguas. ¿Y qué pasa cuando las lenguas son interpretadas? Y esto va a quebrar completamente esta ideología y este pensamiento que por esa razón, porque no está edificando la iglesia, el don de lenguas, que ya no existe. Escúcheme muy bien, te lo voy a llevar al libro de 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Esto es el Espíritu Santo de Dios hablándote a ti hoy. Así que quisiera que todos, porque es una opción, Dios no te va a forzar jamás a hablar en lenguas. Dije, Dios no te va a forzar
hablar en lenguas. Mas Él quiere que todos, ahí no dice que algunos, que los judíos no más, que los griegos no más, que los gentiles no más, dice que todos hablen en lenguas. Este mensaje es para ti. Dios quiere que tú comiences a hablar en lenguas. Hay algo que Dios quiere hacer contigo. Hay algo que Dios quiere mostrarte. Hay algo que Dios quiere revelarte. Es tiempo de activar tu don de lenguas. Dice, así que quisiera que todos, di conmigo, eso me incluye a mí, que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser, y aquí viene, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, hablar en lenguas con interpretación produce edificación para la iglesia. Y con esto derribamos ese fundamento que porque no está entonces edificando a la iglesia, entonces no existe. No, sí puede edificar la iglesia con la interpretación. Porque hablar en lenguas con la interpretación se convierte en un mensaje de Dios para la iglesia que los puede estar edificando, enseñando y guiando. Es para el beneficio de la iglesia. Y en 1 Corintios capítulo 13, del 8 al 12, quiero llevarte a otra escritura que te da una revelación aún mayor. Dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dije, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y te voy a leer esta escritura, o te la estoy leyendo, porque hay muchas personas que toman esta escritura para decir, ajá, ya ves que las lenguas se acabaron. Dice, el amor nunca deja de ser. Por supuesto, el amor siempre existirá, está escrito y así será. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dicen que este versículo dice claramente que las lenguas se acabaron. Pero hoy yo te quiero refutar esa enseñanza. Y hoy te quiero mostrar con la misma palabra que las lenguas, el don de lenguas, aún está vigente, aún está activo, aún existe, aún se manifiesta y que Dios quiere que tú sigas hablando en lenguas. Más ahora en estos tiempos. Y dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Este es el apóstol Pablo escribiendo esto inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Porque en parte conocemos, o sea, no lo conocemos todo. Y lo que profetizamos no lo sabemos todo. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y cuando hablan de lo perfecto aquí, hay muchos que dicen, se refiere a la escritura. Los apóstoles murieron y después escribieron las escrituras. Entonces, cuando llegó lo perfecto, entonces esto que se habla en parte, se profetiza en parte, acabará. Las lenguas acabarán. Permíteme desarrollar esta enseñanza. Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Y esto es una verdad. Ahora vemos como por un espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. ¿Cara a cara a quién? Hello. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces muchas personas dicen que cuando llegue lo perfecto, o sea, refiriéndose ellos a la escritura, que entonces las lenguas cesarán. Mi pregunta es si lo perfecto a lo que se refieren son las escrituras
o algo diferente. Las escrituras fueron reveladas y son perfectas, en eso estoy de acuerdo, son intachables, no tienen error, pero en esta escritura no se refiere que lo perfecto es la escritura. Se refiere es allí cuando dice, cuando lo veamos cara a cara, se está refiriendo a Dios, se refiere a Jesús. Cuando tú lo veas cara a cara, aunque la palabra nos revela, escúchame muy bien, quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, cuál es nuestra identidad, aún no nos conocemos totalmente como Dios nos conoce. O sea, ese momento todavía no ha pasado. Entonces estamos hablando no de la escritura, sino el momento en que nos encontremos cara a cara con Dios. Y ese momento aún no ha llegado. Entonces la pregunta es, ¿qué es aquello lo perfecto de lo que habla la escritura? Es de Jesús. Y te lo voy a mostrar aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, se refiere al Señor, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escúchame bien lo que dice acá. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo sé que es bastante escritura que te estoy leyendo hoy, pero es la palabra la que te hace libre. Es la palabra la que te trae la verdad. Es la palabra la que te da las buenas nuevas. Es la palabra lo que tú necesitas escuchar. Así que sigue escuchando. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, lo que se refiere es que el Señor nombró todos estos ministerios y dentro de esos ministerios está el de profecía. Dice, entonces estos cesarán hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando tú llegas a experimentar el conocimiento total de Dios, cuando tú estés cara a cara con Dios en la presencia de Él. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Aquí está corroborando la escritura cuando llegue lo perfecto. Lo perfecto es Jesucristo. Jesucristo aún no ha llegado por segunda vez. Todavía no nos hemos reunido con Jesucristo para toda la eternidad. Por consiguiente, las lenguas no han cesado. Oh Lord Jesus, esta palabra perfecto viene del griego teleios. Y esa misma palabra perfecto de teleios que escuchamos en este versículo que te acabé de leer, es la misma palabra teleios que está en 1 Corintios 13:10, que dice, cuando llegue lo perfecto, entonces cesarán las lenguas, entonces cesará la profecía. Cuando llegue lo perfecto, cesará el conocimiento y la ciencia. Ese momento aún no ha llegado. Aún estamos en tiempo de la manifestación de los dones del Espíritu Santo de Dios. Aún tú puedes hablar en lenguas, aún tú puedes profetizar, aún tú puedes hacer milagros, aún tú puedes hacer sanidades en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque estas son todos las manifestaciones, estos son los regalos, estos son los dones que el Espíritu Santo de Dios nos ha entregado. Y es tiempo de que tú comiences activar en ti, activar en ti la profecía, el don de lenguas, los milagros, las sanidades. Que comiences a interpretar lenguas
espirituales, que comiences a ser usado poderosamente por Dios de una forma sobrenatural. Estamos en los tiempos finales. Estamos en tiempos en donde aún con mucha razón, mucha más razón, necesitas activar todos los dones que tiene Dios para tu vida. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo reciben? Amén. Amigos y amigas, yo sé que el Espíritu Santo de Dios de alguna forma ha llegado a ti hoy con este mensaje. Hoy te quiero hablar a ti que de pronto te habías apartado un poco, de pronto estabas desobediente, de pronto no estabas creyendo en estos dones especiales de Dios. Hoy quiero que tú te acerques más a Dios. Hoy quiero que comiences un nuevo caminar con Cristo Jesús. Y si tú no has aceptado a Jesús, si tú no lo has reconocido a Él como tu Señor, como tu único Salvador, este es un momento especial para hacerlo. Sé que el Espíritu Santo de Dios está haciendo una obra grande en ti. Yo quiero guiarte para que hagas esta oración de salvación que va a cambiar tu eternidad. Quiero que repitas creyendo en tu corazón. Padre Celestial, hoy confieso que he pecado. Hoy confieso que me he apartado de ti. Hoy quiero volver a ti. Hoy quiero aceptarte como mi Señor y como mi único Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y hago un pacto de seguirte el resto de mi vida. Hoy acepto a Jesucristo como mi Señor. Amigo y amiga, si tú hiciste esta oración creyendo desde lo más profundo de tu corazón, hoy yo te aseguro que tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Hay libertad, hay salvación, hay vida eterna y hay perdón de los pecados. Así que celébralo. Y hoy también yo quiero celebrar contigo y con todos ustedes que están compartiendo estos mensajes, que sigamos siendo de bendición. Yo sé que estás haciendo una gran obra cuando los transmites, cuando los compartes. Así que vamos a seguir haciéndolo. Manos a la obra. Y nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Bendiciones.